Son 36, Kimberly, ¿cuántos son total? Sí, sí, doctor. Somos 20 28 actualmente en la reunión. No, no, pero en total de la clase, ¿cuántos son? 39, doctor. Ya. Te puedes fijar en la otra, la anterior, la que vimos en antes, ¿cuánto estaba? Está bien, doctor. En un momento. Doctor, Listo. éramos 38. Ya, listo, está bien. Entonces, el último tema que debemos tratar es las crisis hipertensivas. Entonces, ¿qué son las crisis hipertensivas? Son las elevaciones bruscas de la presión arterial que ponen en peligro la vida del paciente. Entonces, es un conjunto de enfermedades, de situaciones por esta elevación súbita, rápida, brusca, ¿no? Que puede producir una alteración funcional o estructural del órgano diana, ¿no? Y muchos de estos son por un tratamiento inadecuado. Lo más importante es que recuerden de que no hay un nivel para decir hipertensión arterial o que determine el diagnóstico, ¿no? Generalmente la mayoría entra con más de 220 y 120 en la diastólica, pero hay pacientes que pueden estar sintomáticos con 180 y algunos no. Hay dos tipos de crisis hipertensivas, la urgencia hipertensiva y la emergencia Doctor, hipertensiva. Dime, disculpe que le moleste. No está presentando pantalla. a ver, voy a ver eso. ¿Por qué no? Es que he puesto en ventana y no he llegado a compartir. Listo, a ver, entonces ahora sí. Toda la pantalla se ve ahora sí, ¿no? Entonces, Sí, doctor, sí. me escuchan también. Listo. Entonces, no se olviden, grupo heterogéneo de situaciones caracterizadas por la elevación súbita de la presión arterial, ¿no? Rápida que pone en peligro la vida del paciente, que puede producir alteración ya sea funcional o estructural de un órgano diana, cerebro, corazón, riñón, y que la mayoría resulta en un tratamiento inadecuado. No hay un valor, sino más de 220, 120, y ahí las crisis hipertensivas pueden ser urgencias hipertensivas y emergencias. Emergencia, como su nombre dice, hay que tratarlo inmediatamente y eso es en una unidad de cuidados intensivos. La urgencia hipertensiva no tiene lesión de órgano blanco, tiene buen pronóstico, no requiere necesariamente hospitalización y el tratamiento es vía oral y ambulatorio y tienes 24 horas hasta algunos 48 horas para bajar la presión arterial y debes hacer una reevaluación precoz. Pero también hay pacientes que tienen falsas urgencias hipertensivas, que son elevaciones tensionales producidas en su mayor parte por estados de ansiedad, ¿no? Por dolor, por alguna
mala noticia, pero que no lleva daño de órgano blanco, no precisan un tratamiento específico, sino calmarla, tranquilizarla, algunas veces un ansiolítico, y ceden cuando la causa que las provocó desaparece. Lesión de órgano blanco, ya hemos dicho los órganos principales, 5 en una emergencia hipertensiva, pero los principales son cerebro, riñón, corazón y vista, el que falta. La emergencia hipertensiva, a diferencia de la urgencia, la emergencia está relacionada con una exacerbación aguda de la presión arterial crónica y que amerita una reducción inmediata y monitorización de la presión arterial. Medicación necesita no oral, parenteral, o sea, endovenosa, y se debe hacer en una unidad de cuidados intensivos. Entonces no se olvide, urgencia era vía oral, emergencia es vía parenteral. Urgencia se puede ir a la casa, no necesita hospitalización, emergencia se queda y lo ideal en UCI. La hipertensión arterial severa en servicios de emergencia se clasifican según las emergencias hipertensivas por encefalopatía hipertensiva, pacientes con alteraciones cerebrales, somnolientos, somnolidados, la hipertensión maligna acelerada con alteraciones visuales, insuficiencia cardíaca izquierda aguda, o sea, pacientes que no tienen falla cardíaca y que vienen con una crisis hipertensiva tan alta que llega a insuficiencia cardíaca, o puede haber disección de la aorta, o un infarto agudo de miocardio, o una angina inestable, la preeclampsia grave que hemos visto, o la eclampsia con convulsiones, la hipertensión severa intraoperatoria o posoperatoria, y la crisis hipercatecolaminérgicas que hemos visto. Entonces, miren aquí, son hemorragias cerebrales en pacientes que han muerto por emergencias hipertensivas. O edema agudo de pulmón con una cardiopatía hipertensiva, o síndrome coronario con elevación del ST en 2, 3 y ABF, o una disección, miren, lo que está en blanco, esta es la aorta ascendente, el callado aórtico, la aorta descendente, y aquí hay una disección de aorta, una hematoma aquí, en la parte lateral posterior, o una glomerulopatía en hipertensión arterial maligna con necrosis fibrinoide. Entonces, ¿de qué depende el tratamiento? Depende del juicio para determinar cuán rápido se debe reducir la presión arterial. No hay evidencia, por el contrario, que se describe riesgo en algunas situaciones de descenso rápido de la presión arterial, ¿no? Entonces, ¿debes bajar la presión arterial? Sí. Y si bajas mucho la presión arterial, puede ser incluso perjudicial. Las lesiones renales o coronarias deben reducirse la presión arterial no más del 25% de la presión arterial media. ¿Cómo se halla la presión arterial media, chicos? 2 veces la presión Presión arterial arterial diastólica. diastólica más la presión arterial sistólica sobre 3. Ya, esa es una fórmula que de la misma podrían hacer restar la sistólica menos la diastólica entre 3 y sumar a la diastólica. Por ejemplo, 190-100. Ustedes tendrían que hacer 2 veces la presión arterial. ¿Cuánto sería? Demora, ¿no? Entonces están haciendo los cálculos ahorita. Pero si yo digo 190-100, resta 190 menos 100, ¿cuánto es? 90. Entre 3, 30. Más 100, que era la diastólica, 130. La presión arterial media es 130. Es más rápido. La fórmula que guste, pero lo importante es que saque. Entonces, si un paciente tiene, por ejemplo, 220, 100, ¿cuánto sería de media? Tanto demoran en responder. ¿Nadie? 136, doctor. ¿Está seguro? A ver, 220 menos 100 sería 120. Entre 3, 40.
más 100, 140, ¿no? 136, 140, ya ahí está. A ver, sáquenlo bien. ¿Sale 136? Doctor, sale 140. ¿Ves? 140. Es lo mismo, ¿no? Entonces, resten la sistólica menos la diastólica y eso lo dividen entre 3. Y eso lo aumentan a la diastólica, 140. Entonces, tienes un paciente con 140, debes reducir no más del 25% de esa presión arterial media. 140 entre 4, ¿cuánto sería? 35, ¿no? Más o menos, 35, está bien. Entonces, no debes reducir menos de 105. O sea, debes reducir máximo de 140 la media a 105. O sea, un 35 milímetros de mercurio, que es el 25% de la presión arterial media. O llevarlo a 160 sobre 100. Si tiene un infarto cerebral, el tratamiento antihipertensivo, solo si la presión arterial sistólica es más de 220. Miren, lo que dice, en infarto cerebral, un ACV hemorrágico o isquémico, que diga. Si tiene más de 220 y la diastólica más de 130, se da la presión. ¿Y qué tal si tiene 200 sobre 100? Ustedes dirían, está muy alto, pero los neurólogos te dicen y te recomiendan, y la Sociedad Neurológica Mundial te dice que no le des tratamiento antihipertensivo. ¿Por qué? Porque hay hipoperfusión cerebral y si tú le bajas a 150, 110, 120, el paciente neurológicamente va a ir peor y va a haber muerte en diferentes zonas del cerebro. Si el paciente tiene un síndrome coronario agudo y lo van a trombolizar, le van a dar un trombolítico, la presión arterial debe ser menos de 185, 110. Y si hay una hemorragia cerebral, un ACV hemorrágico, el tratamiento debe ser si pasa de 180 y la diastólica de 130. Entonces, si la presión arterial media es más de 130, deben bajar. Aquí sería pues 50, entre 3, 15, 18, 16 más o menos, más 130, 147 la media, ¿no? Aquí este paciente tendría 147 de media. 180 menos 130 es 50. Entre 3, 16 o 17, ¿ya? 100 más 130, 147, promedio de la presión arterial media. Entonces ahí debe ser el tratamiento. ¿Qué medicamentos utilizar? Eso es lo más importante. Entonces ya saben que existe, no hay un término, pero existe una emergencia hipertensiva y una urgencia hipertensiva. La urgencia se trata vía oral, la emergencia vía endovenosa. Los medicamentos intravenosos para utilizar en la emergencia hipertensiva, nitroprusiato, hay dosis, nicardipino, labetalol, enalaprilato endovenoso, no, ya no tenemos últimamente. Hay esmolol, fentolamina, nitroglicerina, hidralacina, ¿no? Actualmente nosotros tenemos labetalol y nitroprusiato y a veces nitroglicerina. Y hay dosis, ¿no? Lo importante es que recuerden que esos son los medicamentos más importantes. Hay algunas drogas que se prefieren según la emergencia. Si es encefalopatía hipertensiva, dice que usen mejor nitroprusiato o labetalol o nicardipina. No tenemos. Si hay hipertensión maligna, ¿no? Labetalol, nicardipino, nitroprusiato y enalaprilato. Si hay ACVs, nicardipino, labetalol y nitroprusiato. Casi nitroprusiato y labetalol están casi en todas. Si hay infarto de miocardio con crisis hipertensiva o angina inestable con crisis hipertensiva, a la cabeza nitroglicerina, vasodilatadores, puedes usar nicardipino, labetalol o esmolol. Y si tienes falla ventricular izquierda, nitroglicerina a la cabeza, enalaprilato, que es un IECA, y diuréticos de asa como furosemida. Entonces, en la falla cardíaca, el labetalol no está indicado, pero sí la nitroglicerina. En la disección de aorta, labetalol o nitroprusiato. En la crisis adrenérgicas, fentolamina, nitroprusiato. Y en las hipertensivas posoperatorias, nitroglicerina, nitroprusiato, labetalol, nicardipina. Y en la preeclampsia y eclampsia,
la hidralazina, como hemos dicho, el abetalol y el nicaripino. Entonces, ¿qué hacer si tienes este paciente con hipertensión arterial, más de 180 y más de 120? Evaluación clínica, ver los signos y síntomas. No tiene reposo, ¿no? Puede ser si tiene dolor, la ansiedad, ¿no? Analgésicos. Si después de 30 minutos sigue siendo más de 120, 180, 120, lo catalogas como urgencia hipertensiva y ves si tiene síndromes adrenérgicos para un tratamiento específico, ves los antecedentes de enfermedades cardiovasculares para ver el tratamiento antihipertensivo con vía oral y si tienen síntomas inespecíficos para utilizar un antihipertensivo vía oral de acción prolongada y remitir al médico antes de 1 semana al cardiólogo. Y si es que sospechas de alguna alteración, podrías hacerle un fondo de ojo para ver si hay exudados, porque si hay exudados o hemorragia, hay que derivar a la emergencia para considerar una emergencia hipertensiva, ¿no? Y es el tratamiento endovenoso. ¿Qué medicamento entonces acá? Puede ser el captopril, el IEC. Les tienen captopril, le dan 2 tabletitas vía oral, no se hace sublingual, porque puede lesionar la mucosa, entonces hace tiempo ya no debería usarse vía sublingual. Se da vía oral, 2, y le controlas la presión en 30 minutos. Si ha bajado, se puede ir a la casa con un medicamento de larga duración de 24 horas, un ARA, un IECA de 24 horas, y si no, así no ha bajado, le puedes dar otros 50 miligramos de captopril para bajar hasta 150, o sea, 6 tabletitas. Por otra parte, si ya bajó con el reposo, no tiene síntomas, bajó con el reposo, y menos de 180, 120, lo piensas como una pseudocrisis, y tal vez sea un hipertenso que con una pseudocrisis y le das nomás mejora su tratamiento antihipertensivo que tomaba y se va a la casa. Pero si tiene más síntomas de gravedad, emergencia hipertensiva. Si tiene todo lo que hemos dicho en antes, ¿no? Y eso es importante. No se olviden de la encefalopatía hipertensiva, una emergencia hipertensiva con un síndrome de hipertensión severa, con disfunción cerebrovascular y compromiso neurológico. Generalmente dicen que hay un vasoespasmo con vasodilatación, es una hipertensión y autorregulación cerebral. Después, recuerden que cuando aumenta la presión arterial en nuestro cerebro hay autorregulación cerebral, ¿no? Y se hace vasodilatación. La respuesta normal de las arteriolas cerebrales a incrementos agudos de la presión es vasoconstricción, ¿no? Para que no se rompa. Y esto es la autorregulación. Y esto impide y previene el incremento de flujo sanguíneo durante elevaciones agudas de la presión arterial y aumento de la presión microvascular. Presiones muy altas, mayores de 250 150, pues producen estas respuestas con vasoconstricción para evitar que se rompa. Y esto puede producir una encefalopatía que varía entre los individuos. Bueno, hay algunas fórmulas de presión de perfusión cerebral que después lo van a hacer seguramente, pero lo más importante, la autorregulación cerebral, que normalmente va entre 50 y 150, ¿no? Cuando se incrementa, lo más importante. Entonces, esta autorregulación cerebral, pues en pacientes hipertensos, se va a desviar de lo que son normotensos y un poco se va a incrementar, ¿no? Si hacen una presión de perfusión cerebral muy bajo, si bajan súbitamente la presión arterial muy bajo, pues hay hipoperfusión con isquemia. Por eso es que no se recomienda bajar mucho cuando hay ACVs isquémicos. Y si está sobre el límite superior la presión de perfusión cerebral, hay vasodilatación y pseudoespasmos segmentarios con edema. Entonces no se olviden que la barrera hematoencefálica pues, puede sufrir rupturas
y eso producir edemas y cambios locales con los neurotransmisores, y eso producir dolor de cabeza, somnolencia o nubilación. Puede haber vasoconstricción simpática por una descarga nerviosa simpática, y eso cambia el punto de autorregulación y disminución de la función de perfusión cerebral. Puede haber activación de canales de potasio y calcio y de aumento de la producción de angiotensina 2 y aumento del estrés oxidativo con la función vascular normal. Entonces, en la fisiopatología, si aumenta la presión arterial sistólica y sobrepasa el rango de autorregulación, hemos visto que son 150 de presión arterial media, aumenta la perfusión cerebral, puede producir lesiones de las paredes de los vasos. Como hay vasodilatación, aumenta la permeabilidad capilar, extravasación de proteínas y aumento en el intravascular intersticial. Esto produce edema cerebral y esto produce las alteraciones y la cefalea y otros cambios. Entonces eso es importante conocerlo, porque al alterarse el parénquima cerebral, pues la presión arterial va a aumentar bruscamente y va a ser hipertensión endocraniana, va a disminuir la presión de perfusión cerebral o va a incrementar tanto que va a producir signos y síntomas que pueden durar de 1 hasta 2 o más días. Si hay vasoconstricción severa, hipoperfusión cerebral global en las horas posteriores. Entonces, cuadro clínico de una paciente con hipertensión o encefalopatía hipertensiva, lo que deben recordar: signos de disfunción cerebral multifocal, resolución de los signos luego del tratamiento efectivo de la presión arterial. Cefalea, somnolencia, que le bajas la presión arterial y baja. Pero ¿qué pasa si es que yo le bajo la presión arterial y no calman los signos y síntomas? Pues puede ser que sea un ACV y nos estamos confundiendo con una encefalopatía hipertensiva o con una emergencia hipertensiva. Entonces, muchos pacientes se sienten mareados, otros con alteraciones visuales, otros con ceguera, cefalea intensa. Hay que hacer un examen de retina porque puede haber edema de retina, hemorragias, hasta ruptura o de la retina. Entonces, ¿quiénes son los pacientes que hacen encefalopatía hipertensiva y emergencia hipertensiva? Con encefalopatía, los pacientes hipertensos que no están tratados. En niños y jóvenes con enfermedades tratables como la enfermedad parenquimal renal, que hacen crisis hipertensiva, o sea, hipertensión secundaria. La hipertensión renovascular, que hemos dicho en jóvenes, mujeres jóvenes, la, hemos dicho, displasia fibromuscular, ¿no? O el feocromocitoma y la eclampsia. No se olviden de estos. Drogas o medicamentos que pueden producir crisis hipertensivas y encefalopatía hipertensiva: las anfetaminas endovenosas, la cocaína, los inhibidores de la monoaminoxidasa que hemos tocado antes, ¿no? Que van más en antidepresivos, y la suspensión de un vasodilatador sistémico como arterial como la clonidina, ¿no? Que eso hace una encefalopatía hipertensiva reactiva. Hay leucoencefalopatías posteriores. El diagnóstico diferencial, no se olviden de hacer con un DCB isquémico y hemorrágico, con un tumor cerebral, con una encefalitis, por herpes, por ejemplo, o epilepsias, o lupus, o uremias. Entonces, un diagnóstico de descarte. Entonces, ¿cuál es el manejo? Si es por emergencia hipertensiva, reducir la presión arterial. Y en los otros casos, pues, si es cardíaco, si es renal, pues reducir la presión arterial endovenoso en una unidad de cuidados intensivos. ¿Preguntas? Todo claro, doctor. Entonces, no se olviden, si hay respuestas adrenérgicas, si hay pacientes con antecedentes cardiovasculares, ¿no?
dan el tratamiento, reposo 2 horas y ver si la presión está alta. Si sigue alta, remitir al servicio de urgencias hospitalario para el tratamiento. Entonces, no es no un paciente que tú lo puedas manejar en tu serum o en la casa, ¿no? Entonces, si tiene presiones muy altas, tranquilícenlo, tiene signos y síntomas. Si tiene signos y síntomas, pues de daño de órgano blanco, es una emergencia hipertensiva, derívenlo rápidamente, le pueden poner su captopril 2 vía oral, 2 le dan y lo derivan inmediatamente. Si es urgencia hipertensiva, pues solo con el control y con mejorar el tratamiento antihipertensivo van a ir los pacientes, ¿no? Muy bien. Y lo revalúas en 2 horas y si ya está menos de 180, menos de 120, le dices su tratamiento antihipertensivo y que venga en 24 o 48 horas. Pero si la presión está más de 180, 120, le di ya 2 captopril, le puedes dar 2 más. Si no controla, hasta 3 veces le puedes dar, ya no controla, pues lo remites a un servicio de urgencias hospitalario si no estás en el hospital y lo controlas. Si los próximos controles son altos, pues lo hospitalizamos, ¿no? Pero si es que tiene algún daño de órgano blanco, emergencia hipertensiva, se va a UCI y el tratamiento es endovenoso. Eso es lo que quería tocar en esos 10, 15 minutos que hemos visto. Si no hay preguntas, chicos. Listo, buenas noches entonces, nos vemos. Todo Listo, claro, buenas doctor. noches. Buenas noches, doctor. Pues,